ya hemos visto cómo el libre comercio se hizo hueco en el Reino Unido pues a mitad del siglo XIX y a finales del siglo XIX. Y cómo pues precisamente el proteccionismo dejó de tener importancia en ese país que a lo largo de tantísimo tiempo había sido pues uno de los factores principales de su desarrollo económico. Bien, pues ahora vamos a ver cómo ocurrió y cuándo ocurrió eso mismo en Estados Unidos, otro de los países que gracias al proteccionismo pues pudo acabar teniendo un desarrollo económico bestial, ¿no? Entonces, recuerdo que en el último episodio que hablábamos de Estados Unidos, pues lo dejamos cuando cerró la Guerra Civil Estadounidense en 1865, y entonces lo que vamos a hacer aquí es alargar el análisis hasta los años 30, los años de la Gran Depresión del siglo XX. O sea que vamos a hablar de un montón de años todos juntos y ya veréis por qué, porque la mayor parte de ese periodo temporal, que fueron más o menos unos 50 años, es que en realidad no pasó prácticamente nada en Estados Unidos. Siguió rigiéndose por unas políticas proteccionistas súper intensas, súper profundas y súper importantes para toda la economía, que por cierto explican en buena medida que Estados Unidos llegara pues a esos años 30, como digo, principio del siglo XX, con un poderío económico, tecnológico y militar impresionante, ¿no? Así que vamos a ello. Para ello, como siempre, vamos a empezar con un contexto histórico, con un contexto geográfico, para que no perdamos de vista de qué época estamos hablando. Ha terminado ya la guerra civil en Estados Unidos, estamos en 1865, y bueno, el país ya está algo más unido, tampoco es que digamos que está súper unido, porque acaba de ocurrir la guerra civil, pero sí que está más unido y ya está la extensión hacia el oeste absolutamente completada. Eso sí, falta por integrar y por cohesionar todos esos territorios que todavía no eran ni territorios, o sea, no eran estados, ¿no? Son los territorios que veis ahí en naranja oscuro, y los otros territorios que son más amarillentos, pues eso sí son los propios estados, ¿no? Entonces, para que nos hagamos una idea de cuándo empezamos este periodo histórico que vamos a ver hoy. Recordando también que después de la guerra civil, a partir de 1865, los aranceles se disparan y acaban situándose en unos niveles de los más altos que ha habido en toda la historia de Estados Unidos, el nivel más alto y uno de los más altos a nivel planetario e histórico. O sea, estamos hablando de superior al 40% de tasa promedio del arancel. O sea, muchísimo. O sea, ya estáis viendo ahí en este mismo gráfico cómo en este mismo momento, ya lo habíamos analizado, en Europa se iba a contracorriente, es decir, ya se estaba haciendo hueco el libre mercado, las políticas librecambistas, sobre todo auspiciadas por el Reino Unido, que obligaba, forzaba al resto de países europeos a que fueran bajando su protección, fueran derribando sus muros, y en cambio al otro lado del océano lo que tenemos es a Estados Unidos, que hace todo lo contrario, va contracorriente, porque lo que hace es disparar sus aranceles. Esto ya lo vimos en un capítulo anterior. Entonces ahora lo que nos vamos a centrar es que desde 1865, que esos aranceles se disparan también con la excusa de la guerra, ya os dije, ¿no? Oye, estamos en guerra, necesitamos recursos financieros, así que lo que hacemos es aumentar los aranceles y todos los productos que lleguen de fuera van a tener que pagar más para el erario público, ¿no? Y así financiamos parte de la guerra. Bueno, pues desde esa época hasta, como podéis ver ahí, más o menos 1913, los aranceles se mantienen más o menos estables, incluso a los dos lados del charco, ¿no? En Europa se mantienen muy bajos, algunos aranceles a nivel cero en el Reino Unido, y otros países, como estoy diciendo, Estados Unidos a la otra parte, con unos aranceles muy superiores, con algunos altibajos, ahí podéis ver, en torno al 30%, que a veces baja el 20%, pero en realidad son aranceles muy muy superiores al resto de Europa. Entonces vamos a hablar ahora de 1913. ¿Qué es lo que ocurrió en Estados Unidos? ¿Por qué baja tantísimo ahí el arancel promedio a partir de esos años? Pues lo vamos a ver, ¿no? Para ello, lo primero es recordar también que no está solo el Reino Unido en esto, sino que está forzando, insisto, influyendo en el resto de países para que bajen los aranceles, y aquí en este cuadro podéis ver como para 1913 los aranceles están hundidos en casi todos los países, son muy bajos, no están muy por encima de lo que están hoy día, ¿eh? Y el único que marca la diferencia, como ya sabéis, es Estados Unidos y Rusia. Rusia está por ahí con unos aranceles gigantescos de 84% en promedio. Bueno, estamos ya hablando de una época muy convulsa
en Rusia, que luego acabará siendo la Unión Soviética. No me voy a detener en ello. Aquí lo importante es, bueno, quizás alguna mención a España, ¿no? También con un 41%. España, de hecho, en esta época se benefició mucho de la Primera Guerra Mundial a partir de 1914, pero la clave aquí es que Estados Unidos sigue siendo el no va más del proteccionismo, ¿no? Pero pasa una cosa, y es que, bueno, antes de hablar de ello, de nuevo contexto histórico, porque han pasado 50 años, fijaos, hemos hablado de, bueno, más o menos, ¿no? De 1865 hasta 1913, joder, ha pasado un montón de tiempo, medio siglo prácticamente. Estados Unidos ya es un país mucho más sólido, está más cohesionado, ya tiene aquí a todos los estados conformados, ¿vale? Entonces, durante 50 años ha sido caracterizada la economía estadounidense por unos aranceles tremendos. Ya os digo, no es solo los aranceles lo que ayuda a explicar el proteccionismo, también hay otro tipo de medidas como subsidio, como crédito barato, como investigación y desarrollo, pero siempre simplificamos con lo de los aranceles porque es lo más potente, ¿no? Es poner un muro hacia el exterior y así ningún producto entra desde fuera. Y la clave de este momento histórico es que han pasado 50 años aproximadamente, y Estados Unidos, de ser una economía que no estaba nada mal, aquí tenéis los datos típicos de Madison, para 1866 Estados Unidos estaba ya cerca del PIB del Reino Unido, no en per cápita, por supuesto, porque para 1866 todavía el Reino Unido era el no va más en PIB per cápita, pero fijaos que en PIB ya está cerca, o sea, muy lejos de India, todavía muchísimo más lejos de China, por tamaño, ¿no? Sobre todo, pero Estados Unidos ya está bien posicionado. ¿Pero qué pasa durante 50 años aproximadamente, caracterizados por niveles altísimos históricos de proteccionismo? Que Estados Unidos se convierte en el número uno, en el number one, con muchísima diferencia. Este gráfico es para 1913, que es cuando empiezan a cambiar las cosas en términos de proteccionismo, luego veremos por qué, pero fijaos, es que tiene más del doble efectivamente del PIB de China, que es el siguiente país. Luego tenemos a Alemania, luego tenemos al Reino Unido, ¿vale? Esta es la antesala de la Primera Guerra Mundial. Entonces tenemos que, aunque no sea por Producto Interior Bruto, per cápita sí lo es en términos absolutos, Estados Unidos arrasando. Y fijaos, en PIB per cápita está ya a muy poco de pillar al Reino Unido. Y aquí, en este año en particular, pues Suiza aparece en la primera posición, como ahí podéis ver, ¿no? Entonces, fijaos que yo ya podría dejar el vídeo aquí y decir, mirad, durante 50 años Estados Unidos ha estado aplicando unos aranceles tremendos en términos promedio, que llegan hasta el 50% en algunos casos, y se ha convertido en la potencia hegemónica mundial. Ya sabemos que en la Primera Guerra Mundial se decidió cuando Estados Unidos intervino, porque tenía una superioridad tremenda en términos tecnológicos y militares, y hasta los británicos fliparon cuando los vieron desembarcar con todo ese poderío militar, ¿no? Bueno, pues eso fue en parte gracias a ese nivel tan elevado de proteccionismo. Bien, ¿por qué empiezan a cambiar las cosas en 1913? Pues fijaos, para principios del siglo XX, la economía estadounidense ya era la más avanzada en muchos de los sectores más punteros, después de todos estos años protegida del exterior, invirtiendo muchísimo, creciendo, por lo que ya no necesitaba tantas medidas de protección. O sea, aquí era muy conocida, ¿no? Pues las tesis de la industria naciente, que postulaba que al principio del crecimiento y nacimiento de las empresas sí hay que protegerlas, pero luego cuando ya pueden y han madurado, pues ya incluso la protección puede ser mala, porque se pueden dormir en los laureles, ¿no? Así que ya empezaban a proliferar pensamientos y recomendaciones de, oye, vamos a ir reduciendo los aranceles porque ya no nos hacen tanta falta, y es más, si nosotros los reducimos, puede que lo reduzcan nuestros competidores y entonces nuestros productos puedan invadir sus propios mercados. Que ahora nuestros productos, en su inmensa mayoría, son muy potentes y muy superiores en algunos casos, en algunos sectores, ¿no? Entonces, eso, el sentir generalizado se iba orientando cada vez más hacia políticas librecambistas, y en 1913, siguiendo la victoria electoral de los demócratas, se redujo el arancel medio sobre bienes manufactureros desde el 44% que estaba en ese momento al 25%. Y esto es curioso porque había como un reparto político muy claro con el tema del proteccionismo, y era los republicanos defendían el proteccionismo, fijaos, y los demócratas pues defendían posturas más librecambistas, ¿no? Defendían esa modernización de la que os hablo, de oye, ya pueden volar y competir en igualdad de condiciones nuestras empresas, pues ahora que lo hagan a nivel mundial, ¿no? Así que, y eso lo vamos a ver a medida que vayamos avanzando en este capítulo, porque son los demócratas quienes al fin y al cabo van a acabar con el proteccionismo en Estados Unidos, ¿no?
Y sin embargo, a pesar de, como os he dicho, ¿no? Para 1913 ya se había bajado el arancel promedio desde el 44% al 25%, seguía todavía muy por encima de la mayor parte de los aranceles europeos, ¿no? Pero ocurrió algo que lo cambió todo. Fijaos que ya en 1913 pues no había pasado nada especialmente particular, pero en 1914 sí. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué es lo que ocurre? Que tiene, bueno, su núcleo y su centro de gravedad está en Europa, y ahí pues hay un destrozo productivo, económico, social y humanitario tremendo, ¿no? Así que la gente de Europa no puede encargarse tanto de los productos agrícolas, no se puede encargar tanto del sector agrícola, que es el más importante todavía, uno de los más importantes en esta época, con muchísimo peso en la economía, así que tienen que hacerlo el resto de economías fuera de Europa. Una de ellas, la más importante, Estados Unidos. Estados Unidos, con amplias extensiones de terreno, con grandes adelantos tecnológicos en la agricultura, empieza a aprovechar ese momento. Dice, oye, los europeos necesitan comida y ellos no se la pueden producir prácticamente porque están en guerra, lo hacemos nosotros, ¿no? Y eso benefició muchísimo a Estados Unidos durante toda la Primera Guerra Mundial, igual que a España, por cierto, también le benefició mucho porque se mantuvo neutral, y entonces lo que empezó a hacer es vender productos, también armamento, por supuesto, a los participantes de esa Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando acaba la Primera Guerra Mundial? Pues os podéis imaginar, o sea, en Estados Unidos se había invertido muchísimo, todos los agricultores habían dicho, oye, aquí hay un montón de negocios, yo lo que hago es meter un montón de dinero en inversiones, agrando mi máquina, o sea, mi capacidad productiva, compro nueva maquinaria y al fin y al cabo tengo mucha mayor capacidad de producción, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando acaba la Primera Guerra Mundial y ya los europeos vuelven a dedicarse al sector agrícola? Pues que al final hay una sobreproducción, ¿no? Se han pasado de invertir porque invirtieron pensando en un momento en el que había poca producción en Europa, pero cuando ya Europa se recupera a los años 20, a principios de los años 20, sobre todo, pues entonces ya hay muchos alimentos y lo que hace es hundir los precios. Y claro, cuando se hunden los precios, los agricultores salen perdiendo porque están vendiendo sus productos a un precio muy bajo y entonces los beneficios son menores e incluso se pueden convertir en pérdidas si el precio baja más del coste, ¿no? Así que lo que hubo fue un movimiento muy importante para reclamar ayudas al sector agrícola, ¿no? Así que, para proteger a los agricultores, el recién llegado gobierno republicano, ¿vale? Estamos hablando de que ya vuelve a llegar un gobierno republicano, aprobó en 1922 la ley Forney-McCamber, que elevó el arancel promedio al 38,5% para las importaciones sujetas a derecho y a un promedio del 14% en general. No es tan elevado, volvemos a lo mismo, o sea, ha caído el arancel promedio en 1913, pero ya para 1922, después de todo lo que ha ocurrido con la Primera Guerra Mundial y las consecuencias, pues se vuelve a elevar, ¿no? Pero no tanto como ese nivel tan elevadísimo que habíamos visto después de la Guerra Civil de Estados Unidos, ¿no? Entre 1861 y 1913. Pero la cosa sigue, la cuestión sigue, los agricultores siguen reclamando mayor protección porque estamos hablando de que los años 20, insisto, se hundieron los precios agrícolas en todo el mundo, también por mejoras tecnológicas de desplazamiento. Entonces, claro, el producto que se podía hacer en África, en Asia, se desplazaba, se transportaba con muy poco coste a otras partes del mundo, ¿no? Gracias a todos los adelantos en comercio marítimo, sobre todo, y eso antes pues no ocurría, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Pues que el partido, de nuevo, los republicanos, ¿no? En toda su carrera presidencial, en todas sus campañas, pues hacían de este tema del proteccionismo su bandera. Y Herbert Hoover fue uno de ellos, que fue presidente de 1929 a 1933. Aquí tenéis una foto de 1928 haciendo campaña electoral. Y una de las piedras angulares de su campaña era precisamente elevar todavía más los aranceles para el sector agrícola, ¿vale? Entonces eso le daba muchos votos, le daba mucha popularidad, insisto, el sector agrícola no era como es hoy, así muy reducido en términos de peso, de producción y de gente trabajando, no, entonces para 1928 era todavía muy importante en términos económicos y sobre todo políticos, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? Que cuando Herbert pues llegó al gobierno, Herbert Hoover cuando llegó al gobierno lo que hizo fue aumentar los aranceles, pero no solo para el sector agrícola, ya que estamos hablando de que un montón de presión que recibió por parte de sectores
y manufactureros, sectores industriales, incluyendo a sindicatos. ¿Y por qué? ¿Por qué tanta presión de sectores que en principio no deberían tener ningún tipo de problema, más allá de los habituales, y que no habían reclamado antes aranceles? Bueno, pues por el crack del 29. Ya sabéis que en octubre de 1929 estalló una de las crisis financieras más graves de toda la historia, si no la más grave. Este crack del 29, crack bursátil, muy conocido porque un montón de banqueros se suicidaron, porque dio paso a la Gran Depresión de los años 30, en el que hubo mucho desempleo, mucha hambruna, muchísima desesperación, muchísimo pesimismo. Bueno, pues estamos hablando de que Hoover llega a la presidencia en el año 29, pero no empieza a aplicar los aranceles hasta marzo, no lo lleva a la Cámara de Representantes y empiezan a entrar en vigor en junio. Bueno, pues ya han pasado 8 meses, durante los cuales la gente está viendo que la economía se está derrumbando y no para durante los primeros meses, es horrible, y entonces todos los sectores quieren protección. Y entonces hacen una presión tremenda sobre el nuevo gobierno de Hoover y le dicen, oye, si tú ibas a subir los aranceles para el sector agrícola, por estas explicaciones que ya hemos dado, pero ahora queremos que nos lo subas a nosotros también, para protegernos de nuestros competidores industriales de la otra parte del mundo, porque también estamos sufriendo mucho y consideramos que el problema viene de fuera, ¿no? Así que fue aprobada la ley Hawley-Smoot por los diseñadores de esta ley, que eran unos senadores republicanos, que fue aprobada el 17 de junio de 1930, como digo, 8 meses después del crack del 29. ¿En qué consiste esta ley y cómo afectó? Pues fijaos, supuso elevar los aranceles al segundo nivel más alto de la historia, después de lo que vimos tras la guerra civil de Estados Unidos, y sobre todo lo importante era que lo extendía a muchísimos productos, a cerca de 20.000 productos que se importaban. Claro, no estamos hablando de la mitad del siglo XIX, hay menos productos, menos tipos de productos, ya estamos hablando del principio del siglo XX, que las economías se están diversificando mucho, hay muchos más productos, y por eso en este sentido tiene un alcance más general y llega a muchos más tipos de bienes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió cuando se aprobó esta ley? Insisto, a mitad de 1930, que los países reaccionaron, el resto de países reaccionaron y dijeron, oye, ¿esto qué es? Estamos todos en una gran depresión, como vosotros elevéis los aranceles, nosotros vamos a sufrir también, y eso no es lo que queremos. Así que muchísimas quejas empezaron a elevarse por esta ley de Hawley-Smoot. 23 países que se veían perjudicados como socios comerciales, como Canadá en primer lugar, protestaron por esta medida. Se realizó una protesta formal de 1.028 economistas, según la revista Times, de todos los Estados Unidos, y firmando una petición para que el presidente Herbert Hoover vetara el proyecto en el Senado. Y bueno, por curiosidad, el famoso empresario Henry Ford, que en esta época pues era muy muy conocido y muy importante, denominó a esta misma ley una estupidez económica, para que veáis pues la presión que recibió en un primer momento y sin embargo se acabó aplicando, ¿vale? Se acabó aprobando básicamente pues porque el Partido Republicano había hecho una campaña electoral muy agresiva, insistiendo mucho en el proteccionismo. Entonces ahora no podían dar marcha atrás por mucho que recibieran una presión tan externa, tan intensa desde el exterior. Fijaos, esta presión tan intensa se acabó materializando en represalias. Que tú, Estados Unidos, elevas tus muros para el comercio, pues nosotros lo vamos a elevar también para tus productos que vengan de Estados Unidos a nuestro territorio, ¿no? De hecho, el Canadá, que era el principal exportador de productos agrícolas al mercado estadounidense, decidió elevar sus aranceles en un 30% contra 16 productos originarios de Estados Unidos, mientras firmaba nuevos vínculos económicos con la Commonwealth británica. Por su parte, Reino Unido y Francia adoptaron también medidas proteccionistas como represalia contra esta ley. Por no hablar de países como Alemania, fijaos, estamos hablando de los años 30, principios de los años 30, Alemania en una situación muy particular, estaba casi en autarquía, utilizando solo los productos que le ofrecía su propio territorio y recursos naturales. Y otros países también adoptaron medidas de represalia parecidas en lo que fuese posible o dirigieron alternativamente sus exportaciones preferentemente a mercados ajenos a los Estados Unidos. Así que como veis, una represalia bestial, que es por cierto lo que generó pues un nuevo conato de proteccionismo a nivel europeo, a nivel mundial, podríamos decir, ¿no? Esto ha sido siempre muy señalado por los
economistas pro libre mercado para decir, oye, que es que Estados Unidos la lió pardísima a poner esta ley, que acaban haciéndola pues muy equiparable a la ley cerealística del Reino Unido, ¿no? Como esa bandera por la que luchar desde el libre comercio, y lo que ocurre hoy día es que todavía hay librecambistas que dicen que la culpa de la Gran Depresión o de que fuera tan intensa en parte era por esta batalla de aranceles y proteccionismo, algo que en absoluto es así, como veremos a continuación, ¿no? Pero claro, la Gran Depresión no acabó de la noche a la mañana, ya lo sabemos, duró casi todo, ¿no? Durante todos los años 30, incluso fue lo que desembocó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todo ese dolor y ese hastío, ese cabreo se acabó canalizando hacia respuestas políticas muy, muy locas, ¿no? Como el fascismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en este momento de desesperanza y de grandes niveles de desempleo, pobreza y hambruna? Bueno, pues que en parte culparon a la ley esta de Hawley-Smoot por ser la responsable, ¿vale? Esto en esta época que os estoy comentando. Por supuesto, en la actualidad los librecambistas pues siguen diciéndolo, ¿no? Pero ellos lo culparon, y ¿qué es lo que ocurrió? Que empezó a haber mucha presión para que esta ley pues se derogara, o al menos se fuese transformando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir a posteriori sobre el análisis económico? Tienen razón los que comentan que esta ley fue la que originó pues esa batalla de aranceles. Bueno, eso está claro, ahí no hay discusión. Sino la discusión es, ¿esto tú explica que luego los años 30 fueron tan desastrosos en términos económicos? Bueno, pues evidentemente no, ¿vale? O al menos no en una buena proporción. Porque aquí os traigo pues algunos análisis de economistas actuales que se posicionan al respecto. Por ejemplo, Bernstein en el año 2008 dijo que en 1930 el volumen de comercio representaba solo alrededor del 9% de la producción económica mundial, ¿no? Hoy es muchísimo más. Entonces dice, sin comercio, incluso aunque en aquella época, en los años 30, no hubiese habido absolutamente nada de comercio, que seguía habiendo, a pesar de los aranceles tan elevados, si no hubiese habido nada de comercio y todos esos productos no se hubiesen podido vender en el interior, el Producto Interior Bruto no hubiese caído tanto, porque el comercio no era tan importante en esa época, ¿vale? Así que tuvo que haber otro factor mucho más importante que explicara el desastre económico. Por su parte, Sapir en 2009, ¿qué es lo que dice? Que el grueso de la contracción del comercio se produjo entre enero de 1930 y julio de 1932, antes de la introducción de medidas proteccionistas, incluso autárquicas, en algunos países. Con lo de autárquica se refiere a Alemania, exceptuando Estados Unidos, obviamente, que sí aprobó estos aranceles en 1930, pero hasta 1932 el resto de países no habían reaccionado todavía, ¿vale? Así que el comercio cayó, sobre todo antes de que hubiese esta guerra arancelaria. Luego tenemos a Fletcher, que en el año 2010 dijo que los aranceles habían sido anteriormente incluso más elevados. Después de 1865 los aranceles habían sido, insisto, mucho más elevados y no habían provocado recesiones ni grandes depresiones. Es más, habían convertido a Estados Unidos en la primera potencia económica del mundo, o al menos cerca de serlo, ¿no? Y Krugman, premio Nobel de Economía en 2016, también dijo que, oye, que es que el proteccionismo no provoca recesiones. Lo que hace es, por supuesto, hundirte las exportaciones, pero también te hunde las importaciones. Así que lo comido por lo servido, te quedan más o menos igual. Esta es la argumentación de Krugman, ¿no? Y dice, y aparte añade, en la crisis del año 2008, que apenas había aranceles, el comercio cayó bastante más que en 1930. Así que parece que esa caída de la actividad económica pues no es consecuencia, o al menos no en su mayor parte, de estos niveles de proteccionismo tan elevados, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que ocurrió después de toda esta presión que recibió esta ley? Pues aquí lo tenéis, ¿no? Nuevo gobierno, nuevo presidente, nuevo color político. Llegan los demócratas al poder en Estados Unidos de la mano de Franklin Delano Roosevelt, uno de los presidentes más conocidos de la historia, si no el más conocido, ¿no? Que fue presidente de 1933 hasta 1945. Pues fijaos, ya en 1932, en plena campaña electoral, ¿qué es lo que decía este hombre? Pues criticaba muchísimo esta ley, criticaba mucho al gobierno de Hoover, diciendo que estaba provocando muchísimo daño económico, ¿no? Él mismo decía, bueno, pues cuando el comercio internacional estaba colapsando, él mismo denunciaba esta ley como ruinosa. Hizo campaña en contra de esta ley. Fijaos cómo respondía Hoover, ¿eh? Él mismo decía que Roosevelt haría que los estadounidenses compitieran con, y leo literalmente, con la mano de obra campesina y sudada en el extranjero. Fijaos que estamos hablando de hace casi 100 años,
Y estamos con el mismo debate de siempre, de si tú bajas aranceles, al final tienes que competir con productos que son elaborados por trabajadores a los que se les paga muy poco, ¿no? Entonces ahí hay un problema de competencia en precio. Pues fijaos, el mismo tema de siempre. Y ahora, la victoria de los demócratas con Roosevelt a la cabeza conllevó que desde 1934, cuando ya estaba el gobierno de los demócratas, se redujeran sustancialmente las tarifas arancelarias fijadas en la ley de Hawley-Smoot, ¿vale? Así que aquí hay un nuevo punto de inflexión que, por cierto, no es de la noche a la mañana derogó la ley, no. Los demócratas fueron astutos, fueron precavidos y lo que hicieron fue hacerlo de una forma muy diferente. Desmantelaron el trabajo legislativo del Partido Republicano con mucha cautela, utilizando acuerdos comerciales recíprocos en lugar de reducciones arancelarias generales. Es decir, en vez de pronto bajo mucho los aranceles, lo que hago es voy a cada uno de los países con los que tengo un comercio y, por ejemplo, Canadá, le digo, vale, Canadá, voy a bajar mis aranceles contigo si tú también bajas los tuyos conmigo. Y claro, eso es un win-win para una economía, como digo, que se ha desarrollado muchísimo a lo largo de un montón de décadas protegido frente a esos muros del proteccionismo, ¿no? Y muros arancelarios. Entonces, claro, a Estados Unidos no le convenía directamente solamente reducir sus propios aranceles, porque entonces le iban a entrar productos extranjeros y lo que le convenía era reducirlos ellos, pero también que los redujera los demás, ¿no? Ya vemos ahí la astucia de este presidente, que ya veía claro que los productos estadounidenses podían competir en igual de condiciones, incluso con superioridad con respecto a otros productos de otros países, así que le convenía bajar los aranceles pero a nivel generalizado, así que lo suyo era hacerlo poco a poco, con cada uno de los países, ir negociando para que esos aranceles se fueran reduciendo en los dos sitios, en las dos partes, ¿no? Y ya tenemos, bueno, por cierto, eso se hizo con la Ley de Acuerdos Comerciales Recíprocos de 1934, por si os interesa el nombre de ese acuerdo, de esa ley. Y luego, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues al final del mandato de Roosevelt, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, o mejor dicho, cuando está acabando la Segunda Guerra Mundial, que ya está este hombre bastante enfermo y a punto de morir, pues lo que se hace es, como bien sabéis, los acuerdos de Bretton Woods en 1944, y ahí ya es el culmen del libre comercio, ¿no? Y del, no sé cómo decirlo, y de los postulados librecambistas y toda la presión que ejerce el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que ya analizamos, por cierto, en el capítulo 1 de esta serie de vídeos, ¿no? Así que es ya el fin del proteccionismo en Estados Unidos en 1944, fijaos con muchos altibajos por todo lo que acabamos de ver aquí, pero que nos permite arrojar algunas conclusiones importantes. Antes de ello, os vuelvo a traer el mismo gráfico de antes para que veáis que esa reducción de aranceles promedio en Estados Unidos, que es esa línea más grisácea de todas las tres que tenéis ahí, fue paulatina, ¿no? Fue progresiva, ¿no? Desde 1934 empieza a bajar hasta que llega a 1944 y ya está casi en el suelo, ¿no? No están en el suelo del todo, ahora comentaremos un poquito por qué, y ya veis que el resto de países, a partir de esa firma del acuerdo de Bretton Woods, pues ocurre lo mismo, los aranceles se desploman, no bajan a cero, ya lo vimos en el capítulo 1, ya vimos las excusas para los productos alimentarios, para otro tipo de productos, pero en términos generales los aranceles bajan mucho y ahí es donde vemos el auge de la época de libre comercio y luego la reinvención de la historia, ¿no? Durante toda esta época, desde 1950 hasta la actualidad, se ha estado reinventando, reescribiendo la historia, diciendo el libre comercio ha sido lo que ha permitido generar muchísimo desarrollo económico en Estados Unidos, en Reino Unido y tal, ¿no? Entonces, muchísimo tiempo ahí en el que se habían olvidado ya de todo esto que vemos ahora y que rescatamos a través de estos gráficos y de esta serie de vídeos, ¿no? Fijaos en el puesto en el Producto Interior Bruto en el que estaba ya Estados Unidos, o sea, unos niveles ya tremendos, seguía estando al doble del Producto Interior Bruto de China, alejado de Alemania en 1933, como os digo, y pues estaba en unas buenas condiciones para abrirse a la competición mundial, ¿no? Eso sí, no lo hizo de la misma forma que el Reino Unido. Aquí conviene hacer algunas aclaraciones. Recordad del vídeo en el que hablamos del Reino Unido, que es que llevaron el libre comercio hasta sus máximas expresiones, hasta sus máximas consecuencias y redujeron los aranceles al nivel cero. O sea, una cosa muy loca en muchos de los sectores que Estados Unidos nunca ha hecho.
¿vale? Ellos han sido mucho más precavidos en esto, quizás tiene bastante que ver con que no la hayan liado tan parda como hizo el Imperio Británico después de su época de libre comercio, pero bueno, tampoco me quiero meter mucho ahí. La idea es que Estados Unidos nunca ha practicado libre comercio al mismo grado que el Reino Unido lo hizo durante su periodo de libre comercio total, que fue entre 1860 y 1932, como ya analizamos, ¿no? Nunca ha habido un arancel cero como en Reino Unido. Y ha sido también Estados Unidos mucho más agresivo usando proteccionismo no arancelario. Importante, ese proteccionismo más sutil, ese que no se muestra directamente en aranceles, y lo ha hecho cuando ha sido necesario. O sea, Estados Unidos siempre que ha querido hacer algo, y actualmente lo sigue haciendo, cuando se le pone algo ahí entre ceja y ceja, es que dedican todos los recursos disponibles, y son muchos, para lograr esa meta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo qué medidas podemos recoger aquí como proteccionismo no arancelario? Por ejemplo, restricciones voluntarias a la exportación. Lo hicieron cuando los vehículos japoneses inundaron el mercado estadounidense. Entonces no ponían un arancel, pero sí que presionaban y de forma voluntaria limitaban la compra de estos vehículos. De hecho, de ello hablaremos en capítulos posteriores, ¿no? Cuotas para textiles y ropa, protección y subsidios para la agricultura, lo hemos comentado muchas veces, incluso sanciones comerciales unilaterales. Te pongo aquí a ti una sanción y me escudo en que no sé qué de intereses nacionales, pero en realidad es que tú me das miedo porque tienes un producto muy superior en términos competitivos, por precio, por calidad o lo que sea, ¿no? Actualmente lo estamos viendo, ¿no? También de la mano de Trump y de Biden ocurre lo mismo frente a China. ¿Y qué más? Pues que aparte de estas medidas no arancelarias, pues Estados Unidos también ha protegido mucho a sus propias industrias de una forma muy particular, que es con la innovación en investigación y desarrollo. O sea, muchos recursos para que las empresas estadounidenses pues, puedan elaborar productos mucho más avanzados tecnológicamente y competir mejor con el resto de países. Recordemos que a partir de 1945 empieza la Guerra Fría y empieza esa competición con la Unión Soviética, y lo que hace Estados Unidos es inflar de dinero público a todas sus empresas estratégicas, militares sobre todo, pero más allá de ellas, para que desarrollen productos mucho más avanzados y superiores a los soviéticos, para ganar esa batalla, ¿no? Esa batalla ideológica, militar, tecnológica. Y fijaos, solo un dato, entre la década de 1950 y mitad de 1990, la financiación pública federal de Estados Unidos suponía entre el 50 y 70% del total de la financiación en investigación y desarrollo. O sea que, y esto ya es un mito que he desmontado en algunas otras ocasiones. Mariana Mazzucato lo hace muy bien en su libro El Estado Emprendedor, que es que nada de aquí de emprendedores de garaje, no, esto era innovaciones tecnológicas financiadas y dopadas con dinero público para vencer a su enemigo y a su rival, que era la Unión Soviética, ¿no? Entonces, importante entender eso. No había aranceles, pero Estados Unidos dedicaba mucho dinero público en ayudar a sus empresas más estratégicas, que son sobre todo grandes empresas. Así que no perdamos de vista eso. Para terminar, las conclusiones que podemos extraer de lo visto en este capítulo. Pues fijaos, a pesar, entre comillas, de ser el país más proteccionista del mundo durante el siglo XIX y hasta los años 20 del siglo XX, los Estados Unidos fueron también la economía que más rápido creció, la que más se desarrolló y la que mayor poderío tecnológico, económico y militar logró. Así que con eso, insisto, ya valdría para refutar cualquier mito o cualquier mantra, cualquier soniquete que nos lancen los defensores del libre comercio. Estados Unidos llegó a la Segunda Guerra Mundial siendo la economía más potente del mundo con muchísima diferencia, y eso fue gracias a décadas de proteccionismo. Lo diremos una y otra vez porque así fue la historia, no como la que nos quieren vender. Otra conclusión. Para aquellos que dicen, no, pero es que Estados Unidos también tuvo una época de bajos niveles de proteccionista, que es verdad, pero fue muy reducida en el tiempo, y además, como dice Bayrock, no hay evidencia de que la única reducción significativa del proteccionismo en la economía estadounidense, que fue entre 1846 y 1861, como ya vimos, tuviese algún impacto positivo importante en la tasa de crecimiento económico de la economía. Así que en los pocos años en los que hubo algo más de liberalismo, de libre comercio, nos sirve para ayudar a explicar ese desarrollo económico tan tremendo de Estados Unidos. Otra conclusión. Algunos economistas de libre mercado argumentan que los Estados Unidos crecieron rápidamente durante este periodo a pesar del proteccionismo, ¿no? Ellos argumentan que sí, que Estados Unidos se convirtió en la número uno, pero que si no hubiesen tenido medidas arancelarias, hubiesen crecido todavía muchísimo más, que es como ya suponer que iban a ser la rehostia, ¿no? No sé muy bien qué pensaban que hubiera ocurrido con Estados Unidos. Pero bueno,
Su argumentación es que Estados Unidos es una economía muy grande, un territorio muy extenso, con muchísimos recursos naturales, muy rica en este tipo de recursos, que es absolutamente cierto, ¿vale? Estados Unidos ha tenido mucha suerte por ser un país tan amplio, tan extenso, con tantos recursos naturales, pero es que, oye, muchos otros países con pocas de esas condiciones, como tener muchos recursos naturales, una tasa de alfabetización muy elevada, que es la argumentación que utilizan los defensores del libre comercio, como digo, muchos otros países con pocas de esas condiciones también crecieron rápidamente detrás de barreras protectoras. Algunos ejemplos son Alemania, Suecia, Francia, Finlandia, Austria, Japón, Taiwán y Corea, y es sobre ellos que vamos a hablar en los próximos capítulos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.